Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta reunión de nuestro grupo de estudiantes de Fuller, Misión en Contexto. Es un gusto para nosotros tener a Joel B. Green, quien va a estar hablándonos acerca de asuntos em, exegéticos y contextuales también acerca de Lucas 4. Así que, bueno, es para nosotros un gran honor para las personas que están escuchándome. Pueden tal vez configurar las diferentes opciones según su preferencia para escuchar en inglés o para escuchar en español. Y pueden escribirnos por el chat si tal vez están teniendo como alguna dificultad con la conexión. La idea es que sea un tiempo de interacción. Vamos a tener a nuevas personas con nosotros. Tal vez algunos se van a conectar, pero otros van a estar escuchando la grabación después. Entonces, para quienes van a estar aquí de forma sincrónica, pueden enviar sus preguntas a través del chat para que podamos hacerlas al final de la ponencia al doctor Joel. Así que, bueno, muchas gracias doctor Joel por aceptar nuestra invitación y el tiempo es suyo, doctor Joel. Adelante. Dr. Joe, the time is yours. And basically, if you want to just say what you're going to say, and then I just translate right after you. Hello? Oh, I think you're muted, Dr. Joe. I think, oh, wait, sorry. Dr. Joel, please, could you start? Because maybe Juan, you couldn't listen Juan because he's in the translation now. So you can start now. Thank you. Thank you. Yeah, I cannot hear Juan, so I saw his mouth moving, but I couldn't see him. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Or at least good morning to you, some of you, and good afternoon O, to others of you. o por lo menos buenos días a algunos de ustedes y buenas tardes a otros. It's a delight to be with Es un privilegio estar con I ustedes. wish that I knew Spanish. Me gustaría que estuviéramos en persona, Hopefully we'll be able to work through what pero we're doing. espero que podamos trabajar a través de este proyecto. Now, Juan, do I need to stop, or are you just going to do continuous translation? I mean, yeah, if you just want to give me just like a little, just an extra 1 or 2 seconds when you say something, you don't have to pause too long. Yeah, no, you can talk and maybe give him 1 or 2 seconds only for the translation. Yeah, could be. Very good. Very Yeah, good. thank you. Very good. Well, the question that was put to me had to do with Luke 4, La pregunta 15 to 30. que se me presentó tiene que ver con Lucas. Jesus' opening sermon. Este es el comienzo del sermón de Jesús. And in study of Luke, this is Y often en, regarded y en el estudio de Lucas, esto programmatic se refiere Luke. a un texto In fact, for de all of programa the Gospel of Luke, y en sí por todo el Evangelio de so Lucas let me y say a some things Hechos. by way of orientation. Déjenme mencionar algunas I'll cosas share como my una screen orientación. Voy a compartir mi so that you pantalla can para see que ustedes puedan ver what I'm trying to do here. lo que estoy tratando de explicar. This is been a
Este es el texto que enfatiza la agenda para el resto de Lucas. Este es el primer discurso público de Jesús. Jesús habla antes de eso en Lucas 4, pero este es su primer vez que él habla públicamente y lo vemos predicando en las sinagogas, pero nunca escuchamos lo que dice. No vemos el contenido de lo que dice Jesús. Pero lo que dice aquí en Lucas 4 es, es lo que dice hasta que deja de ir a las sinagogas. Hay algo importante de este pasaje y es en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Juan el Bautista habla de todo lo que está sucediendo, escucha todo lo que está sucediendo y se pregunta, ¿será este el escogido del que se ha hablado? Y los discípulos de Jesús van con Jesús y le preguntan, ¿eres tú el escogido? Y Lucas lo pone así. En ese momento justo, y luego una lista de cosas que Jesús hace. Y no es exactamente lo que sucede en Lucas capítulo 4, pero es muy cercano. Aquí es un lugar donde la identidad de Jesús se caracteriza en cuanto a la Biblia y en cuanto al Antiguo Testamento. Pero Jesús empieza a hablar de quién es Él y lo que Él está haciendo. La forma que lo hace y se expresa acerca de quién Él es y cuál es su misión. Espero que estén viendo la pantalla para que puedan seguir. Pueden ver lo que Jesús hace es que se mueve hacia... Sorry, can you repeat that? Oh, sorry. But he's also interpreting it in the way that he quotes the text. Bueno, Jesús también no nada más está profesando Isaías 58, sino que también lo está interpretando. Es importante que Isaías está anticipando el tiempo de restauración, el tiempo que podemos llamar la temporada de salvación, el tiempo final. Y la forma que Isaías hace esto es que dice, recuerden cómo Dios nos salvó la primera vez. Sí que hay una noción que cuando Dios viene a hacer las cosas bien, en Isaías 61, no nada más es Éxodo, sino que se refiere al nuevo Éxodo. Dios lo va a hacer otra vez. Dios salva a Israel de Egipto. Dios también los va a salvar del exilio. Un segundo Éxodo. Y ahora en el contexto de la ocupación romana, Dios va a venir otra vez a rescatarlos. Y en la forma que Jesús hace esto en Lucas 4 es que tiene enfrente de él, que tiene los escritos enfrente de él. Tomó el rollo y lo puede agarrar, lo abre el rollo
a Isaías y empieza a hablar. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar a los pobres. Pero mientras está hablando de Isaías, Jesús agarra otro rollo a Isaías 58:6. Ahora sabemos que esto no fue un error porque estas oraciones no funcionan en la misma hoja. Así que Jesús o está citando de memoria o se está yendo de rollo en rollo y está trayendo un enfoque para estar dando el mensaje de que viene una vez más a traer un liberación. Y hay una porción ahí que habla de la venganza de Jehová que Jesús no menciona porque no es el momento y no es el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser puesto en libertad o ser soltados? Unos piensan de la palabra soltado y, y unos usan el término griego aphesus y hablan de esa palabra que y esa palabra aphesus se usa en tres formas. Primero se usa en términos del sistema de deudas que había en ese tiempo. Y funciona que yo te invito a mi casa para cenar y ahora tú estás endeudado conmigo. Y ahora tú me tienes que invitar a tu casa para cenar. Y esto está totalmente consistente en el contexto romano. Hay, hay, hay ciertas cosas que eran esperadas. Si yo te doy algo, tú me tenías que dar algo. Y obviamente que eso sucede todavía en nuestros tiempos hoy. Que cuando alguien te da algo, a veces hay una expectativa de regresarlo. Básicamente están diciendo, por todo lo que yo he hecho por ti, lo menos que espero es tal cosa. Y era lo mismo en el tiempo romano. Y era ese tipo de regalo que daban esperando algo en retorno. Sí que esa es una de las formas que se interpreta esa palabra que usó Jesús en Lucas, no en Mateo. Over the people that I've given to. I'm going to give to them for no good reason. That is, not because they owe me something, but because God is gracious and I want to be like God. Y la otra forma que se interpreta es que voy a dar algo, no esperando algo en retorno. Y hablando, y la otra forma es liberados del poder del pecado o liberados del resultado del pecado. Una de las formas que se mira esto
Una de las formas que se puede mirar esto es que Dios está liberando a Israel y restaurando a su pueblo. Otra forma de verlo es que las personas que se han excluido de la comunidad del pueblo, que se están regresando una vez más para que sean perdonados. Ya no van a tener las consecuencias de su pecado ni las consecuencias de sus errores porque han sido perdonados. Y vemos ejemplos de esto en Lucas y Hechos. Ellos usan la palabra perdón como casi sinónimo con salvación, aunque salvación significa algo más grande que perdón, ellos lo usan en ese contexto. La otra forma que se usa esa palabra release o dar en libertad está hablando de ser liberados de las ataduras de Satanás. Jesús está en la sinagoga, ve una mujer y él va y la sana a la mujer. Y luego entra en un tipo de discusión con los líderes de la sinagoga y empieza a hablar de la importancia de dejar a esta mujer en libertad de su atadura. Así que esa misma palabra significa también liberados del poder de Satanás. Pero hay otra forma de hablar de este mismo contexto. Y esa forma es hablar de cómo Isaías está haciendo una exégesis sobre otro texto, hablando específicamente de Levíticos 25. El Levíticos 25 es el año de jubileo y allí la palabra soltar sale, esa misma palabra de dar en libertad o de soltar, sale vez tras vez en Levíticos 25. La gente son puestas en libertad de sus deudas, ah, sus deudas son perdonadas, sus pecados son perdonados. Algo interesante de Levíticos 25 es que el jubileo se tomaba cada 50 años, pero no hay evidencia de que Israel en realidad practicaba el jubileo. A unos de nosotros podemos tomar una pluma negra y podemos borrar ese pasaje porque no nos gusta. Bueno, sé que nosotros no haríamos eso, pero otra gente sí lo haría. Pero lo que hace Israel es que no borran el pasaje, pero ellos lo proyectan al futuro. Y dicen, cuando Dios venga a restaurar todo y hacer todo bien, entonces va a ser jubileo. Entonces será el jubileo máximo. Así que Isaías está reflexionando sobre jubileo y ahora tenemos dos textos. Uno es en Lucas y otro es un escrito del Mar Muerto que refleja sobre Isaías y Levítico. Levítico, Isaías y otro pasaje del Qumran. El 11Q Melch está refiriéndose a 11Q Melquisedec, haciendo referencia al Melquisedec del libro de Génesis. Y hay un texto en los escritos del Mar Muerto que está dedicado a Melquisedec.
Por eso se llama 11Q, 11Q de Qumran. Se trata de Melquisedec. Y aquí habla de que Melquisedec es el Mesías. Y cuando el Mesías venga, será el jubileo completo cuando venga el Melquisedec. Y, y ahí en este texto sigue hablando de que es buenas noticias para nosotros, pero es mal para noticias y venganza para todos los demás. Así que en su caso incluiría esas malas noticias de venganza serían también para algunos judíos que están haciendo lo malo. Luke no lo interpreta como este texto de Melquisedec. Jesús en el pasaje de Lucas no menciona el juicio de Dios como se menciona en el texto de Melquisedec. Porque en el mensaje de Jesús el énfasis está sobre la esperanza y lo que Jesús está haciendo en el contexto de su ministerio. Lo que eso significa para Lucas y para el texto de Melquisedec es que en el tiempos finales vienen, la restauración viene. Jesús ha venido o Dios ha venido a hacer las cosas bien. Eso es por la razón por la que después de hablar de Isaías, Jesús dice, este mismo día, este pasaje es completado y es hecho realidad. Lo que está diciendo Jesús es que el tiempo de restauración, el tiempo de que Dios va a hacer las cosas correctas es hoy. Está enfrente de sus ojos. Y eso nos dirige al resto de lo que está diciendo Jesús aquí. Voy a detener ahí tantito. Si hay preguntas que puedan tener hasta este momento. Someone will presumably need to translate for me, but I'm happy to see if we're all together so far. You ready to move on? No sé si hay preguntas o si están listos para avanzar. Now the question, in some ways, the really big question. La pregunta en varios aspectos, la pregunta mayor que podemos hacer de lo que Jesús está haciendo en el capítulo 4 es buenas noticias para quién. En otras palabras, ¿quiénes son los pobres a quien los que Jesús está hablando? ¿Quiénes son los pobres de que Jesús está hablando? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Así que, ¿quiénes son los pobres? Porque entonces las buenas noticias son para quién. Y quiero poner esto para ver lo interesante que es esta pregunta. Y te voy a dar algunos ejemplos de cómo nosotros en el siglo XXI, en varias organizaciones, pensamos de los pobres. Todo lo que voy a decir, nada más lo agarré del internet. Fui a la página del Departamento de Salud, de Servicios Humanos, y en las páginas de estas organizaciones, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, ellos dicen que una persona es pobre. Ellos dicen que los pobres son las personas que ganan menos de $11,000, o si son dos personas que ganan menos de $15,000. Y si son tres personas en la casa, son $19,000.
Ellos así definen a los pobres. El Bureau, el Census de los Estados Unidos, ellos hablan de que si hay niños, ellos incluyen si hay niños o ancianos en la casa. Y ellos dicen, si hay una persona en la casa es como $11,000 para considerarte pobre, si ganas menos de 11,000. Si son 2 personas es de 14 a 16,000. Si son 3 personas de 18 a $19,000. Si tú ganas menos que eso, esta organización te considera pobre. Ahora, ¿qué decimos del Banco Global? Ellos hablan de la pobreza extrema. ¿Y listos para esto? 1.25 al día. Si tú ganas $1.25 o menos al día, entonces tú perteneces a un grupo que se llama la pobreza extrema. La cosa interesante es que ellos dicen que el 21% de las personas que viven en el mundo que se está desarrollando, más del 20% viven en pobreza extrema. La Organización Mundial de Salud, y creo que pueden esperar esto de la Organización Mundial de Salud, ellos dicen que la pobreza siempre es relativo al contexto de cada uno y puede involucrar un sinnúmero de factores. Y una de las preguntas que ellos quieren saber es si tú tienes acceso a ayuda médica. Porque si no tienes acceso a ayuda médica, ellos te consideran pobre. Y hay otros factores que ellos toman en cuenta más allá de las finanzas. Si pones atención a lo que sucede en un país como Estados Unidos, a la Organización Mundial de Salud, la pobreza ya no solo se trata de dinero, pero incluye dinero, pero es más que dinero. Los niños y los ancianos se facturan diferente que una persona que trabaja. Tu localidad es importante. El estatus de pobreza está altamente conectado con asuntos de salud y el florecimiento humano. Cuando estaba haciendo una gira por Israel y Jordán, una de las personas en mi grupo que estaba con nosotros y le pregunta, ¿hay personas pobres en Amán? Y la persona, el guía turística, dijo que no había pobreza en Amán. Y nosotros pensamos que habíamos visto pobres porque vimos gente en esa gira por Amán que se veían pobres. Y el guía turística dijo que no había pobres. Y cuando ellos le señalaron pobres que ellos estaban viendo, el guía turística dijo, ellos a lo mejor se ven pobres, pero ellos tienen familia que los cuida, así que no son pobres, porque tienen familia que los cuida. Así que lo que él estaba refiriéndose es que ellos no eran pobres, no necesariamente en base al dinero que tenían, sino por la familia que los podía sostener. Esta es una gráfica que yo encontré que se encuentra en el Journal del Estudio del Nuevo Testamento. Y el título de este artículo se llama Pobreza en Estudios Paulinos. Y ellos producieron
ellos hablan un poquito de este concepto de lo que significa la pobreza y la escala de la pobreza. Y en la escala de la pobreza que ellos promueven, ponen los elitistas imperiales. Estas personas que diríamos que son las personas que están altamente ricas y prósperas. Ellos no son el 1%, ellos están más prósperos que el 1%. Ellos no solo son millonarios o billonarios, pero son multibillonarios. Y luego, está la pobreza escala número 2, y ellos se consideran el 1% de ricos, que son ricos regionales. Por ejemplo, personas que están por encima de todo Palestina o por encima de todo de Turquía. Personas que son élites provinciales. Luego están élites municipales, que serían como líderes de ciudad, como Jerusalén sería una ciudad grande. Tiberios, que sería una ciudad grande, y otras ciudades. Las personas encargadas de esa ciudad los ponen en este grupo de elitistas. Y luego la escala número 4 de la pobreza es un surplus moderado. Gente que al final del mes todavía tienen un poquito de dinero extra para seguir avanzando. Pero piensen en esto. Eso significa que la escala 1 a la escala 4, escala 1, 2, 3 y 4, se calcula alrededor de 10%. Significa que el 90% de la gente que vivía en el contexto romano eran personas que 90% se consideraban pobres en el tiempo romano. Esto es un número muy impresionante porque la idea de una clase media no existía en el contexto romano. El concepto de que hay gente que está mejorando financieramente no existía. Eran los ricos, que era alrededor del 10%, y el 90% en el contexto romano era pobre, se considerarían pobres. Entre los más afortunados, la escala 1 al 4 en el contexto romano, eran personas que vendían cosas, negociantes, a personas que cambiaban cosas, o vendedores que iban viajando, viajeros, como ves en Santiago, capítulo 4, artistas, artesanos, personas que eran dueños de negocios más grandes, y familias que eran dueños de ranchos, no ranchos pequeños, sino ranchos grandes. Los menos afortunados, la gente que estaba todavía más abajo, en la escala número 7, ellos serían viudas, personas deshabilitadas. Todos este grupo de personas que se congregaba en un nivel más bajo. Déjeme complico esto un poquito más. La pregunta es que yo quiero saber cómo es que la pobreza relativa o la riqueza relativa se relaciona con la distribución de poder y la distribución de privilegio. Hay personas que ganan mucho dinero, pero que aún así no tienen influencia y que no
pueden entrar a ese círculo de influencia. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero no tienen poder real en el mundo en el que viven. Así que el dinero es importante, pero no es suficiente. Y luego hay otras cosas, como las necesidades, como un lugar donde vivir, la habilidad de proveer, un- ah, la habilidad de proveer finanzas para su hija cuando se va a casar, o como cosas como salud, aunque el concepto de, de, ah, de salud o de hospitales era muy básico. No sé si me están entendiendo. Hay variedad de preguntas y de problemáticas que empiezan a desarrollarse cuando empezamos a tratar de definir lo que era pobreza en el tiempo romano. Piensémoslos de esta forma. Si estamos hablando de un mundo que no se guía por la economía, sino por el estatus, estaríamos pensando en este diagrama. Este es un diagrama que yo tomé de un libro ah, de un autor llamado Linsky. Y si puedes ver aquí lo que hace el autor, esto, si ves de arriba hacia abajo, este es estatus. Si ves de izquierda a derecha, ese es el número de personas. Al mero abajo, él ponía a un grupo de personas que ellos llamaban desechables. Cuando la Biblia habla de el pordiosero que se llamaba Lázaro, que fue aventado y que los perros lamieron sus heridas, él quería llegar a la mesa del rico. Él lo consideraban un desechable. Tienes a sacerdotes, a negociantes, a la clase gobernante. Y miren esto, ah, lo que podríamos considerar el punto 04 sería el comandante o el que dirige todo. El punto aquí no era si eras de clase alta o media clase. Aquí se trataba de estatus. ¿Cuál es tu estatus? Y si tu estatus te permite, tienes poder. Y tu estatus te daba libertad para ejercer independencia en el mundo, no tu dinero. La pregunta es, ¿dónde caería Caifás en este diagrama? El sumo sacerdote, ¿dónde cabría dentro de este diagrama? Desde una perspectiva de estatus, claramente él estaría aquí arriba de los am, sacerdotes. ¿Y qué de Lázaro, el muchacho que acabo de mencionar? En Lucas 16, el pordiosero cl- claramente él lo veían como un desechable, que lo avienta y básicamente muere. Los desechables básicamente los veían así. ¿Cómo consideraríamos a alguien como Pedro? ¿Era un negociante? Él era una persona que tenía un negocio de pesca. Él estaría un poquito más, am, si recuerdan, él tenía un barco. Él no nada más tenía una red, sino que él también tenía un barco. Significa que él tenía un poquito más de estatus ah, como campesino. El gobernador,
Pilato era un gobernador, así que estaba un poquito más alto. Jesús, ¿dónde cabría Jesús? Jesús creció como hijo de un carpintero, donde se pondría con los artesanos. Pero recuerden que Jesús decía que el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Los leprosos, la- las personas que tenían una enfermedad de lepra, desde una perspectiva judía, estos serían los que no son limpios y degradados. Saqueos, él se conocía como una persona, Saqueo era una persona rico, era un gobernante, pero también lo veían como un pecador. En parte lo puedes poner, a era una persona que era como un representante del gobierno, pero dentro de su contexto la gente lo consideraba como pecador, así que su estatus bajaba un poco. Zacarías, lo que llamaríamos a un predicador de pueblo, él no es uno de los sacerdotes que vive en la ciudad, sino un sacerdote que vivía fuera de la ciudad. Así que aunque no tenía mucho dinero, tenía poder porque tenía como un estatus de sacerdote. Porque Zacarías te podía decir, tú eres leproso, o le podía decir a alguien, no eres leproso. Él interpretaba el Torah, sí que tenía influencia y él es un sacerdote, sí que él tenía más influencia, aunque no tenía tanto dinero. No sé si esto tenga sentido. Lo que estoy tratando de hacer aquí es retarlos a que no solo se trataba de dinero, se trata más que dinero. Dinero es importante, pero es dinero más estatus, dinero más la posición en la sociedad. Esto puede tener varios impactos y Lucas habla de estos elementos, esta dinámica. En el Evangelio de Lucas hay tres palabras para referirse a los pobres y uno de los principales y es atokos, pero hay otra palabra en griego que es pedokros, pero significan igual pobre. Pero hay otro libro, otra palabra que es andeis, que se traduce como una persona necesitada. Cuando la Biblia dice no había necesitados entre ellos, usa ese término de gente necesitada. Lo que yo he hecho es que yo he tomado las formas en las que la palabra pobre se usan en el libro de Lucas y los he puesto en listas porque así suceden o así salen. Y no solamente se habla de pobre por sí solo, sino pobre dentro de su contexto. Pobre entre los captivos, pobre entre los que estaban enfermos. El capítulo 16 habla de los pobres entre los hambrientos. El capítulo 6 dice que, que habla de los pobres que están con hambre y que son perseguidos. El capítulo 14 de Lucas habla de los pobres, de los ciegos y los discapacitados. En el capítulo 21 habla de una mujer viuda, pobre y necesitada.
Now, let me ask you, Ahora, déjenme les pregunto, if you were looking at this list, of these lists, si ustedes están viendo esta lista que les estoy mostrando ask the question, y hacen la pregunta, what does it mean to be poor? ¿qué significa ser pobre? You realize Te das cuenta que many palabras are defined significan, by the words em, they are found with. las palabras a The veces words you might say they tienen go una company with. significancia diferente dependiendo de las palabras con las que se mencionan o el contexto de las otras palabras que se mencionan. Así que la pregunta es, ¿cómo interpretamos la noción de pobre en el Evangelio de Lucas? ¿Qué palabras usamos? Anyone? Alguien que quiera contestar, ¿qué palabras usamos para definir pobre? Be the physically sick with disabilities. Alguien dice, alguien que está Yeah, físicamente with pobre o people, que tiene disabilities, personas que people who están are enfermas. you say deadly? Yes, can you repeat the question? I didn't heard the question properly, please. Oh, sorry. If you were going to define the word poor, Si ustedes definirían lists, la palabra pobre en relación a estas listas, define the word. ¿cómo definirían la palabra The pobre? word poor. ¿Cómo entenderían la palabra pobre? I would say people in need, people in disadvantage, people who Personas que are están en necesidad o en desventaja, mm, that are not taken into the circle. personas que no tienen la influencia, That's really good. People not taken into the circle. That's great. Good. Someone else? There's some examples in the chat. hay algunos Outcast, ejemplos that's a great word. Sick people, en el chat. oppressed people, Outcasts, las personas enfermas, sick people, cualquiera persona bajo. What is that? It says people without resources Ah, in their context. excellent. That's an excellent way to say it. Yeah. Es una manera exacta, las personas sin recursos suficientes dentro de su contexto. Excelente. ¿Alguien más? I would say people that they're really poor, but in reality, it's not exactly poor. It's because they born poor. Because to me again. Because they born they born poor. So Yeah. without any hope that they will see anything better than that. So Excellent. Excellent. That's right. it's like you don't have no choice than being poor. That's right. Yeah. This is where Hay gente que no tiene opción más que ser pobre, gente que nace en la pobreza. Esta es la comunidad en la que naciste. Very good. Excellent. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? I will also say, I'm sorry. Yeah, I will fine. also say that there are people with needs, disadvantage, and also they can be a focus of discrimination. Yeah. We still live nowadays. Yeah. Yeah. Good. Very good. Yeah. Interestingly, Personas con desventaja, personas que experimentan discriminación, comentó un usuario. and raised in a context of poverty, one of the really difficult things Dice el profesor, una de las cosas difíciles the way the Roman
de cómo el mundo romano operaba es que si yo te invito a la cena o si yo te doy un regalo, tú tienes que pagarme de regreso. Por lo tanto, si soy una persona de una élite más alta, yo no te voy a invitar a cenar porque sé que tú no me vas a poder pagar de regreso. Así que es algo, un ciclo muy malvado que mantiene a los pobres pobres. Ellos decían, para evitar que los pobres queden humillados, no los invitaban a sus círculos. Uno de los estudiantes pregunta, así que aunque la gente tuviera dinero, aún así se consideraban pobres si estaban enfermos. Y la respuesta es sí, si tenían dinero y estaban enfermos, sí se consideraban pobres. A menos de que tuvieran acceso a algún tipo de ayuda médica, aunque no había mucha ayuda médica en ese tiempo. En muchos contextos, por ejemplo, si eres una mujer pero tienes dinero, tienes el estatus apropiado a tu dinero. En muchos contextos la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque el estatus no solamente se trata de dinero. En ciertos casos también se trata de tu género, si eres mujer o hombre. La pregunta entonces, si es una persona que no es blanca, tiene el mismo privilegio que muchas personas blancas con dinero. Y la respuesta es en casi con certidumbre no. Otra pregunta que hace otro participante es, si una persona era oprimida espiritualmente, ¿cuál era su estatus? Ah, Cuando habla acerca de ser soltados, habla de ser soltados del poder de Satanás también en Lucas 4. Así que también cuenta, también es un factor determinante. Sí, sí, se recuerdan de Pedro y Cornelius. Cuando Pedro va y predica en la casa de Cornelius, dijo Pedro, Jesús fue haciendo el bien y soltando a todos que estaban bajo el poder y la opresión de Satanás. Y otra vez está esa noción de la pobreza siendo rescatados del poder de Satanás. There's another question, but before I go to talk about wealthy people, I want to talk about poor people. If you have Hay otra pregunta que habla acerca de los ricos, pero antes de seguir hablando de los ricos, quiero seguir hablando de los pobres antes de entrar al tema de los ricos. No sé si habrá alguien más con una pregunta. In the word persecutor, En el mundo, pregunta there un can be participante, rich people too, because of their habla beliefs. en el mundo de los perseguidos, So puede haber gente poor people, rica they gotta be both. que está siendo perseguida. Yeah, I mean, really, what you're saying is part of the problem with the way that we've tended to think about poverty, right? Parte del problema de To think cómo about hemos poverty pensado de la purely pobreza economic. es que pensamos de la pobreza como algo meramente económico. Y lo que yo estoy tratando de decir es que eso no tiene tanto sentido en el resto del mundo, Most of the world today. incluyendo en la gran parte del mundo hoy en día, Keep you necessarily porque el dinero no necesariamente side. te If I
te permite entrar en ciertos círculos. Cuando Jesús dice, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no sé si pudiera cambiar esa palabra pobre, no sé si usaría las personas que que son, no, que tienen desventaja o personas que no tienen acceso. Sí, pero la palabra pobre es importante por la forma en la que Lucas desarrolla todo su libro. Pero piénsenlo, ¿a quién le ofrece Jesús las buenas nuevas? ¿A las mujeres, a los samaritanos, a los gentiles, a los esclavos? La lista sigue, es a quien Jesús les ofrece buenas noticias. Daniel, y pregunta a Daniel, ¿qué hacemos con el mensaje del Evangelio para los ricos? Jesús aún está proclamando buenas noticias independientemente del estatus. La pregunta se convierte entonces, ¿cómo tú te vas a posicionar en relación a otros? Regard yourself ¿Tú que te considerarías justo como una persona rica y no estar abierto a las buenas nuevas? ¿O te posicionarías entre los demás como una persona pobre? Pensámoslo de esta forma. Jesús dice, el Evangelio de Dios le pertenece a los niños y el reino de Dios va a estar disponible a las personas que aceptan el Evangelio, el reino de Dios, de la forma que aceptan a los niños. ¿Qué significa ese concepto de aceptar a los niños? Es ofrecerles hospitalidad. Significa mostrarles el honor que le darías a tus invitados de honor. Aquí, déjame lavo tus pies a los niños, déjame lavo los pies de los niños, déjame siento al niño en la silla bonita, déjame le doy la comida más mejor que tengo a los niños. No sé si me siguen, es la pregunta de quién está dispuesto de hacer a un lado su privilegio, su estatus y abrazar las buenas nuevas como un niño, sí como abrazarían un niño. Sí que parte del problema en el Evangelio de Lucas cuando se habla de los ricos es que los ricos por lo regular no se abren así al pobre. Tienen la oportunidad porque Jesús no se cierra a nadie, pero el problema es cómo ellos responden. Mira cómo Lucas habla del mensaje, eh, del mens- el mensaje el monte. Dice, bienaventurados tú que los pobres, bienaventurados los pobres. O déjame lo pongo de esta manera, bienaventurados ustedes que están marginados. O bienaventurados ustedes que están fuera del círculo. Así que Jesús está declarando a ciertas personas como bendecidas y estás poniendo esto como estás tú poniéndote a ti mismo como una persona de afuera. Si tú eres un marginado, tú eres bendecido. ¿Tiene sentido? No, no es algo fácil porque la mayoría de nosotros no nos gusta ser marginados.
La mayoría de nosotros queremos estar adentro o arriba, no afuera. Jesús lo que está haciendo es que está redefiniendo por adentro y por afuera para enfatizar que las buenas nuevas es para el pobre. And it's up to us. Either you are rich or either you are poor. It's up to Así you. que al final hace una pregunta un participante. ¿Se trata de nosotros? Si somos ricos o si somos pobres, ¿estoy entendiendo bien? That is so on target because Y el profesor dice, sí, eso es en parte, eso es justo lo que estoy diciendo. he goes into the home of Jesús wealthy va people, a la casa de ricos, Jesús va a la casa of all kinds of people. de todo tipo de personas. He himself is not discriminating Jesús no está discriminando a quién le da las buenas nuevas. who will receive it. Jesús está preguntando a quién lo va a recibir las buenas nuevas. Those Y Jesús lo que está diciendo es, los que van a recibir receive it van a ser los as, pobres. quote, the poor. I hate to use the word because, again, Odio usar la palabra it's an pobre economic word. porque no nada más me refiero a las personas económicamente en desventaja, pero todas aquellas personas With en privilege desventaja con su or estatus o privilegio in the community. And dentro de la so, comunidad. Thank you, sir. oh, no. Thank you. Comments before we go on? Claudia. No sé si hay más comentarios antes de continuar. Any human status is our value. I think I understand what you're asking. Let me take a stab at it. Let me try to answer it, and then you tell me if I've answered the wrong question. Un participante pregunta cómo debemos practicar el año de jubileo y el profesor dice, déjeme intento responder eso. The world today, Jesús está en sí diciendo, el mundo en el que vivimos está de arriba hacia abajo, está al revés. excludes these people El mundo en el que vivimos está excluyendo a estas personas. because of El this mundo en el que vivimos trata a las personas de una forma injusta por sus desventajas. them as outsiders. Los trata como personas de afuera. I mean, look at Mary's song, which the Magnificent Podemos ver chapter 4, which en Lucas capítulo 4 proclaims not que the proclama world upside down, no el mundo turned al right revés, side up. sino un mundo al revés What has God que done in the se transforma una vez más God has al modo original. brought the rulers down from Jesús lo que hace es que the lowly. saca a los gobernantes y los saca de su poder y una vez más exalta al pobre. Saca a los ricos sin nada con sus manos vacías mientras está alimentando al pobre. Because the whole idea is let's make the lowly people the elite people. Esto no se trata de vamos a hacer a los pobres los elitistas, There's a sense in which ni hacer los elitistas los sufridos. people who are elite by the standards or values of this world Jesús lo que está haciendo es que está trabajando un poco al el estatus de los más poderosos y subiendo un poco el estatus de los pobres if they will para que puedan de una forma igualitaria escuchar el mismo mensaje. set aside La pregunta es si están dispuestos ways of thinking, ellos a hacer un lado ways of las formas normales que ellos están acostumbrados a valorar la vida y valorar las cosas que están acostumbrados a valorar. great in the kingdom of God. Because those who are Y great in the que kingdom of God
puedan ser grandes en el reino de Dios. Que los que son grandes, reino de Dios, son aquellos que menguan o que minimizan su estatus. Yeah. The text you just put in there, MA, is so important because Luke, this verse 22. Hay un, That's actually where I was going to go next. hay un pasaje que se So puso let en me los just stop before I comentarios, do that and see if there's anything else we need to talk pero about antes de hablar de as ese we've been going so pasaje, far. no sé si alguien más quiere comentar en el tema que estamos al momento. Oh, Laura's asking about the practice of Jubilee today. Laura pregunta acerca de la práctica de jubileo hoy. I think that if you take seriously Creo que si tomas en in serio Luke and how the Jesus followers y los are seguidores de acting Jesús in the están book of actuando Acts, en el libro de you get Hechos, a picture empiezas a tener of the una practice of Jubilee imagen today. de lo que significaría hacer jubileo hoy. Essentially, well, let me put it this way. Déjame lo pongo de esta forma. When I was, say in my 20s, Cuando yo estaba en it mis was años pretty 20, normal for people to wear era ties. muy I don't know normal if you guys wear para ties. en nuestro tiempo usar Some people used to wear corbata. a tie back in the day. Y And antes, they were about this en mi big. tiempo, They usábamos were huge ties. estas corbatas que eran A few enormes, years after that, people pero started años wearing después de ties. eso, la Skinny gente ties. empezó a usar corbatas que eran So muy if you're delgadas. living in a skinny tie world, Así que, ¿qué si vives en un well, mundo you go to donde the party and you got todos all these usan ties corbatas pretty delgadas y entras a una okay? fiesta donde todos están usando corbatas grandes? You are La living gente in te bondage. diría, te estuviera diciendo, tú estás fuera de tu That's tiempo. what's happening with Jesus, except Y hay instead of wearing cierto ties, it's contexto en el everything. que esto está Now, sucediendo you're con living Jesús, according to the old way of aunque thinking, the old way of estás evaluation, the old dispuesto way we used to think. a hacer un lado la forma antigua de cómo se hacían las cosas y hacer las cosas Determined by God's en will. las formas nuevas de ver las cosas, que es la forma de Dios. If you're living Jesús according to está His way, retando then you're living las formas antiguas de hacer las cosas. which Si is tú not estás jubilee, of abrazando course. las formas nuevas de hacer las cosas, estás viviendo una vida de jubileo. That's concerned with socioeconomic justice. Which deals with money, but not only Estás money. preocupado Deals with all of these other también things por los that we've been elementos de talking about as justicia well, social that que involucran no should solo be dinero, or pero involve que sí involucra algo de dinero, pero no solo dinero, gender, sino un education, montón de otros elementos como educación, género, familia all the things that y dónde naciste. people judge each other by. Todos Are estos very well elementos related a través de los cuales la when we gente think se about juzga. living Jubilee today. A nosotros nos debe preocupar esto para vivir en jubileo hoy en día. Uno de los retos, Laura, Is that it's one thing to do this as an es individual, que es una cosa hacer esto como it's individuo, another thing to do it as a community. pero hay otro reto en hacer esto como comunidad. Jubilee actually En mi forma de sets pensar, a pattern el jubileo nos muestra un patrón community of God's people. para hacer la vida en comunidad como pueblo de Dios. Gatherings of Jesus people Congregaciones ought to be struggling with the question del pueblo de Dios, las and the practice congregaciones deberían estar siendo retados con las preguntas de justicia among themselves. dentro de sus grupos y de sus contextos. Question politically, Lo que es más difícil es hacer esta políticamente, como políticamente pensamos en jubileo, sense in which we could say porque hay una instancia God's en la rule que for the se kingdom of puede God. decir, los que siguen la regla de Dios, Not only should understand this, but they should practice this. ellos deberían no solamente entender esto, sino también Or United practicar Nations esto. people ¿Cómo tenemos Naciones Unidas practice what they don't understand. que practican lo que no entienden, lo que no ven? What they do typically
Y lo But que hacen for them, normalmente es que hacen lo que es bueno para ellos en vez de hacer lo bueno para la humanidad. Pero en mi forma de ver, este es uno de los trabajos de la iglesia, de proclamar what God's agenda is. cuál es la agenda de Dios, cuál es el programa de Dios, What's the right word? Encourage, cuál es la palabra correcta de and motivar, to advocate de on educar, behalf of the values that de educar acerca de los valores que son centrales al reino de Dios, articulated in Jubilee. así como es articulado en el jubileo. You know, really, if you um, think about Si tú piensas Mary's, en el canto de María, there's no way to think about Mary's song. no hay manera de pensar en el canto de María una persona a la vez. Mary is proclaiming what we mean María by está systematized, proclamando turning things una, upside down. una versión de comunitaria de transformación. Then, in fact, that has to relate to Y si lo not tomas just en serio, eso se relaciona no nada más en relaciones a mi familia ni a mi congregación, relationships among the human, the Christian community, no nada más en relación relationships among entre nosotros como cristianos, pero también cómo ver la comunidad de toda Okay, we're la ready to move on. raza We humana. have what, about 20 minutes? Tenemos como 20 minutos. Yeah? Okay. Um, two things about Dos cosas acerca de los ricos. if poor is not simply economic, Si el concepto de pobre es solamente económica, entonces el ser rico tampoco what I'm about to say. The answer is se no. trata In fact, de la in Luke economía. 14, De hecho, Lucas, capítulo 14, critiques Jesús the critica person who invited him to a Sabbath dinner. la persona que lo invita a una cena sabática Because of his en Lucas invitation, 14 por he su says, lista de if you invitados. Porque Jesús dice, si es que invitaste if you invite those people, tus what is he gonna invitados do? son He's gonna familia pay you back. And that's the end of the y las story. personas en tu estatus, en realidad nada más te van a pagar de regreso y de ahí se acaba la historia. Wealth has in part to do with the ability to pay back. Así que en ese contexto, The la poor can't do riqueza that. The wealthy se can. trataba de pagar de regreso, algo He recíproco, goes on pero Jesús continúa in Luke 14. para señalar en Lucas 14 An observer says much the same thing. y un observante menciona lo mismo, Are que los que who están, can, que who invite pueden, people to their banquet table, que invitan a gente a su mesa de banquete, the lame si and the invitan blind, al pobre, al ciego, they will not be paid back by a human being, entonces ningún ser humano les va a pagar. God. El quien les va a pagar de regreso es Dios. In other words, En otras palabras, still a kind of puedes decir, circularity here, a kind of aún reciprocal. hay una dependencia circular, pero ya no depende de un rico invitando a un pobre para recibir algo del pobre, sino que Dios diciendo, yo tomaré el lugar del pobre y si invitas al pobre, yo te recompensaré, yo te pagaré de regreso. Así que el ser rico significa algo mucho más que dinero. Tiene que ver más con quién tiene poder y riqueza, quién en cuanto a los valores de este mundo tiene poder y valor y privilegio. Ese es un parte y esa es una crítica fuerte de medir y de tratar de retener
el poder y el privilegio en formas que sirven nuestros intereses. Pero eso también es una crítica muy fuerte de iglesias de las cuales podemos hablar, evangelistas de los cuales podemos hablar, de personas poderosas cristianas de las cuales podemos hablar. Cuando alguien dice, yo quiero hacer que la iglesia cristiana sea poderosa en América, tenemos que reconocer que este no es el evangelio del cual se preocupa Lucas. Este es el poder que refiere Lucas, es un poder que viene a través del servicio y de la humildad y que viene a través de las normas del reino de Dios. Segunda cosa acerca del rico. Cuando vemos el pasaje de Lucas, de capítulo 10, Lucas 10, versículo 22, cuando habla de el joven rico, de vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Voy a decir dos cosas de esto. Jesús no está diciendo, vende lo que tienes porque es malo. Había una forma de pensar que tenían en el primer siglo, que la riqueza era mala, sí que tenías que tomar todo lo que tenías y tirarlo al lago porque era malo. En Qumran había una noción de que la riqueza era mala, así que la forma de controlarlo, las riquezas, era de poner el dinero en las manos de la comunidad. Así que lo que hacía la gente era tomar todo lo que tenía y dárselo a la comunidad. Y cuando te convertías un miembro de la comunidad, todo lo que tienes, todo lo que tenías, eras parte dueño junto con la comunidad. Así que mantiene a la comunidad como una comunidad que te protege del poder de la riqueza. Cuando Jesús habla de que nadie puede servir a dos señores, Dios y Mammon, el Dios del dinero, si el dinero fuera un Dios, uno te iba a controlar. Tú lo controlas a él o él te controla a ti. ¿A quién vas a seguir? Es lo más importante. Pero lo que Jesús está haciendo aquí al hablar con el joven es dáselo a los pobres. Hay una forma de pensar que va más allá de las formas que los romanos pensaban en dar. Una de las formas de expresar su compromiso eran dar alms, era dar y punto. Era dar no para recibir algo a cambio, sino nada más simplemente dar y punto. Jesús dice, da sin expectativa de regreso, de que algo te va a regresar, porque si lo haces, si eres hijo de Dios, porque Dios da aún al que no es agradecido, porque Dios es misericordioso. Así que si quieres ser como Dios, entonces tienes que dar simplemente por dar sin la expectativa de tener algo en retorno. Así que aquí está lo que yo he llamado y reflejado en mis slides de PowerPoint. Discipulado
significa amistad marginal people. con los marginados. It means entering into, giving to the poor. Significa dar a los pobres. Relationship with the poor. Dar a los pobres significa entrar en una relación con ellos, que no está esperando que ellos estén endeudados contigo el resto de sus vidas, Without expectation of return. dándoles a ellos sin la expectativa de que ellos te den algo a cambio. You might ¿Por say for qué? no good reason. Simplemente sin tener una buena razón, They deserve it, not no porque because, lo merezcan, it's a calculating response on your part, no porque es una respuesta calculada de tu parte, sino simplemente porque Dios es misericordioso y ha llamado a sus hijos también a ser misericordiosos. Así que por eso digo que am, el Evangelio, el discipulado es extender tu amistad a los pobres. in today's world where giving to the poor is often Hay una noción to relationship. que en nuestros tiempos que el dar a los pobres no está conectado con la relación que tenemos con los pobres. They Escribo un cheque, lo mando a la organización y ellos ayudan a otros. and I'm not saying stop doing that. Y no estoy What I'm diciendo saying is que dejen de dar, there's still the opportunity pero lo que sí digo es que sigue estando la oportunidad de ir con tu vecino, to go de ir al centro, de ir al parque, de ir a lugares coffee with, donde puedas tomar café meals with, y compartir alimentos y ofreciendo tu amistad hacia el pobre. well, that has to do, of course, with Eso tiene que ver, claro, con la pregunta de riqueza who you invite to your dinner parties. y de quién invitas a tus cenas And it's why de élite. people with wealth are Por not eso que la necessarily gente rich people. con dinero no necesariamente son los In the ricos. sense of the word rich that I just talked about. The question is, how do you La pregunta es cómo, spend your resources on behalf of cómo usas tus recursos a favor del pobre, a favor del so on. que está en desventaja, etcétera, etcétera. Así que la salvación como algo reversible, Since the very beginning of lo que hemos estado hablando desde toda esta conferencia, this afternoon, toda esta tarde, salvation is reversal, la salvación es algo que hace reversible, crossing boundaries algo que hace cruzar that's ciertas barreras y sobresaliendo the lines that, barreras will, in the que real nos world, llevan más allá en el mundo real, those lines seem to esas divide líneas que parece que definen todo, people. They are not to be divisive. It's pero la iglesia no debe estar dividida así. No se trata nada más de tratar a la gente como nosotros, it's treating people con not like respeto. us, Es tratar a la gente que no es como nosotros, con respeto, como si fueran como nosotros. They are us. Ellos son nosotros. It's hard to imagine actually Es difícil imaginarse of daily Roman life, en términos de daily la life, vida diaria de los romanos something more, algo más. right down to the root, right down to the El mensaje este es algo que va directamente a la raíz. Se puede ver hasta radical y hace a un lado separate us. las cosas que nos separan. To the Según evaluations las to evaluaciones matter in our world, que aparentemente importan en nuestro mundo. and Y en vez those es un llamado a abrazar outsiders. a los que están de afuera o los marginados o pobres o los All pobres. right. Well, that's Bueno, eso what es I had to say. todo lo que yo tengo que decir. Juan, Daniel.
pursue. Do you have questions or ¿Tienen follow-up preguntas o algunos comentarios finales los unos a los or for otros? me? ¿O tienen preguntas para mí? I just want to say that I'm glad that I had the opportunity to be working and at the same time listening to you. It's a grateful. I don't, doing both things and reaching. That is beautiful. That is beautiful, and keep on doing it because we don't know to who we're going to touch. With Yeah. with and right now I'm working and at the same time listening to the beautiful things that you've been saying about the Gospel of Lucas. You open up a lot of things in my mind that I didn't know, and I recorded you on my own. But thank you so much, and keep on doing what you're doing. You're doing it really good. Thank you. Hey, thank you. And what a privilege to have these conversations with you today. I just think that what Luke is doing here, what Jesus is doing here in Luke chapter 4, is so contemporary for us. We have to think about it in terms Creo of que lo que Lucas está haciendo aquí es tan contextual, pero es tan parte de nuestras vidas. Y ahorita estoy trabajando en un libro acerca del libro de Hechos y parece como si la comunidad temprana cristiana está viviendo nuestros tiempos, casi como si la iglesia primitiva parece a veces que están viviendo nuestros tiempos, porque muchas de las cosas que ellos hacían son cosas relevantes a nuestros tiempos y podemos ser retados por lo que ellos hacían. Thank you so much. ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios? Well, I don't know who to ask this question to, maybe Carmen. There's a question in the Zoom. Can I get a copy of the Zoom? I assume you can answer that question. But I Una myself will sign off pregunta or para mute Carmen. myself and let you finish up. Blessings to you all. Si esta presentación estará disponible para todos. Sí. Yes, Professor. We were share this Zoom recorded with all the present, but that will be for Daniel Grijalva, and he wants to say something now for you. And thank you again. Daniel. Bueno, queríamos agradecerle al doctor. Creo que Juan va a ayudarme con la traducción para doctor Joel. Ok. Muchas gracias a doctor Joel por aceptar esta invitación. Ha sido un gusto tenerlo y poder disfrutar en el Centro Latino de Fuller de un profesor como usted y poder reflexionar con estos elementos exegéticos que nos ha propuesto. Thank you for these exegetical resources that you've provided to us about our context and forcing us to reflect on how we are agents of discipleship through extending our friendship to the poor. This has been very interesting, how to extend our friendship to the poor. Thank you for this moment. We are immensely grateful
nuestras comunidades. And we will continue to share with our communities. A través de el correo electrónico y les estaremos extendiendo la copia de la grabación. If you send us an email, we will Muchas share the gracias, transmission with everyone. por este tiempo y gracias por esa ponencia tan excelente. Thank you, Professor Joel, for this great teaching. Daniel? Daniel? Yes. I don't know if it would be useful or interesting, but I'd be happy to send you my slides if you want them or want to translate them or use them in whatever way. Yeah. Por supuesto, claro que sí, podemos difundirlos con todos a través de correo electrónico. Nos serviría mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias para el doctor Joel. Gracias a todos por conectarse. Ha sido un gusto poder reflexionar con cada uno de ustedes y poder alimentarnos con esas dudas, con esas curiosidades de nuestros contextos y en esas preguntas también sacar tanto enriquecimiento. Esperamos que puedan seguir involucrados con el grupo de estudiantes Misión en Contexto de Fuller. Pueden escribirnos a través de correo electrónico. Tenemos un grupo de WhatsApp para quienes son estudiantes de Fuller y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias para todos. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor Joel.